Ok, shalom, shalom. Toda gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial, Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham Rakakwadash. Y también le damos doble honor a nuestros apóstoles, ancianos, obispos y maestros de GMS, la Gran Piedra de Molino, GMS, Great Millstone en inglés, que nos han enseñado el 100% de esta verdad en sinceridad, el 100% del Evangelio puro y verdadero. Y también le decimos shalom a nuestros hermanos, comenzando con el miembro del 144,000 y el resto de la muchedumbre vestida de blanco, que son israelitas, que en este tiempo son llamados afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles. Y hay más israelitas esparcidos por toda la tierra que se ven como las otras naciones, pero regresan a la casa de Israel. Y un número fue predestinado a ser salvo en estos últimos tiempos, un número de almas que están en la nación de Israel. Así que hay israelitas que se pueden ver como chinos, como musulmanes, como hindús, como árabes, como cualquier nación. Hay israelitas que se ven como un gringo, pero ellos son descendientes de Israel. Y si fueron elegidos, cuando escuchen este mensaje, el Espíritu Santo los va a levantar y los va a traer a esta senda, man, de verdad y sinceridad, a pelear esta batalla de fe, man, teniendo la esperanza de ser miembros del electo. Yo soy el hermano Abandabar y aquí con otra lección, creo que va a ser corta, dice: doble honor a los apóstoles de GMS, la gran piedra de molino, y las túnicas fueron profetizadas. En la escritura dice en 1 Timoteo 15:17: a los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y los apóstoles de la gran piedra de molino, creo que el apóstol Tahar tiene 40 o un poco más de 40 años, man, saliendo a las calles, haciendo lecciones, dando enseñanza, empujando el 100% de la verdad. Hay hermanos de 35 años, 30 años, 25 años, 20, 15, hermanos maestros, ancianos, obispos, que han estado en esta pelea, men, por décadas y siguen firmes en el espíritu. Y la escritura dice: da doble honor. Por eso damos doble honor a nuestros apóstoles, ancianos, obispos y maestros de GMS. Dice: principalmente a los que trabajan en la predicación y la enseñanza, a los que gobiernan bien. Porque nuestros ancianos, o nuestros apóstoles, ellos por medio del Espíritu Santo, dirigen bien la casa del Señor, ¿verdad? Porque esta es la casa del Señor, es la familia de Yahushua, la familia de la fe. Cuando vino el Cucuy 19, los apóstoles nos advirtieron que no tomáramos el jeringazo, man, que no tomáramos el piquete de ese maldito veneno que Esaú le estaba metiendo a la gente, man. Hay gente que está básicamente que tomaron el jugo, tienen los días contados. Había pastores, había líderes de otras organizaciones convenciendo a su iglesia, convenciendo a sus feligreses, a sus fieles, men, a su rebaño, que tomaran el jugo. Y ellos hacían como que iban y se lo ponían, y que tomaran el hisopo. Y eso son lobos rapaces, man, vestidos de ovejas, fingiendo que son hombres del Señor. Pero realmente ellos son seguidores de Satanás. Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, el que gobierna el mundo, así como cuando vino Yahushai y los sacerdotes querían matar a Yahushai porque no les convenía lo que decía, no les convenía la enseñanza, no les convenía el evangelio, porque ellos estaban cómodos, estaban bien en el imperio romano, tenían una posición, tenían palancas, tenían conocidos importantes entre los romanos y estaban a gusto, estaban cómodos
estando debajo de Esaú-Edom, man. Y hoy en día estos líderes malditos de nuestra nación, ellos están igual cómodos, man. Nada, no hay nada nuevo debajo del sol. Los mismos malditos líderes. Tienes a hebreos israelitas allá en Babilonia, un montón de casas, fucking casas abominables donde blasfeman contra el Señor, enseñan pendejadas, man, como ese líder que acaba de caer de Sicari, que resultó ser un culero del abecedario, man. Ese vato salía con cohetes y cuernos y cuchillos como de Rambo al campo y se vestían como fucking soldados, man. Y resultó que es un culero y él era la cabeza de ese grupo, man. Un lobo rapaz, un falso profeta y así hay muchos. Y esos vatos no gobiernan bien, man, porque no cuidan ni enseñan la sana doctrina y no cuidan el rebaño. Ellos son contra el Señor y por ser contra el Señor son malditos y guían al rebaño a la muerte. Pero los apóstoles de la gran piedra de molino, ellos han sido diligentes y nos han enseñado a caminar. Apóstoles, ancianos, obispos y maestros nos han enseñado a caminar cómo le agrada a Yahweh Bahashem Yahushai. ¿Cómo es este camino? ¿Cómo debemos de ser y movernos y dirigirnos? No traer pelo largo en el campo, no andar rasurados como pimpones, un muñeco, man. Los apóstoles nos han enseñado la sana doctrina, comenzando con los apóstoles, ancianos, obispos y maestros, ancianos atrás de ellos como Abba Bivens, King Masha, Jacob, el sacerdote Jacob, o un hermano anciano Jacob, el sacerdote Araya. Esta verdad ha ido básicamente perfeccionándose, puliéndose, desde que el Señor trajo a Elías, que es Abba Bivens, y comenzó a levantar este ministerio que siguió con el apóstol Zahar, el 100% de la verdad. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Yahweh Bahashem Yahushai ha prometido a quienes lo aman. Imagínate todas las pruebas que han tenido nuestros ancianos, man, que tienen 40 años, 35 años, 30 años. Esta vida es una vida maldita, man, y no es fácil, man. No es fácil. Imagínate décadas y décadas firme en el Señor. Por eso dice la Escritura que los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor. Eh, Santiago 1:12, vamos a agarrar Santiago 1:12 en el Blue Letter. A ver, Santiago en inglés es James. Ok. Estaba buscando la palabra tentación, pero en esta versión en español no la trae. Pero en inglés sí está. A ver, creo que es esta. Tentación, ahí está. Vamos a ver el significado de la palabra tentación. Que la palabra es G3986. La fuerza de la palabra. En el estudio la palabra es en griego. Strong's G 3986, Pyrosmas. Pyrosmas. Pairosmas en griego.
Y vamos al punto, esquema del uso bíblico, un experimento, intento, prueba, comprobación. Man. Yapá, man, esta palabra, comprobación. Man. El Señor va a probar a sus escogidos mediante tentaciones para comprobar quiénes son los elegidos, quiénes son miembros del electo. Prueba la prueba que se le hizo por mi condición corporal, ya que esta condición sirvió para probar el amor de los Gálatas hacia Pablo, la prueba de fidelidad, integridad, virtud y constancia del hombre, una incitación al pecado, una tentación, ya sea que surja de los deseos de las circunstancias externas, una tentación interna al pecado, que esa es una batalla por este demonio, men, en el que habitamos, esta carne maldita, men, la carne pecaminosa, una cadena de oscuridad donde estamos atrapados. Dice, una tentación interna al pecado, nosotros mismos. La tentación con la que el diablo intentó desviar a Yahushua Mashiach de su misión divina. La condición de las cosas o un estado mental por el cual somos seducidos a pecar o a desviarnos de la fe y la santidad. Adversidad, aflicción, problemas enviados por Yahweh y que sirven para probar el carácter de la fe y la santidad de uno. En Yahweh Bashim Yahushua, Él es el que nos prueba. Tentación, es decir, prueba de Dios por parte de los hombres. Rebelión contra Dios por la cual su poder y justicia son, por así decirlo, puestos a prueba y desafiados a manifestarse. Recuerdo de traducciones. Aquí había una palabra que virtud. Vamos a ver. Significado de virtud. Dice virtud. En el número 1 dice actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Segundo punto, eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. Vamos a ver si dice algo más. Dice lo mismo, actividad o fuerza de las cosas para producir o causar su efecto, que es mediante estas pruebas, mediante tentaciones, para causar el efecto de qué, de que el electo va a ser vencedor. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Yahweh Bahashem Yahushai ha prometido a quienes lo aman. Hebreos 6 y 10. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Y eso es lo que hacen nuestros ancianos, nuestros apóstoles. Han estado sirviendo a Yahweh Bahashim Yahushai en esta carrera, sirviendo a quién, al electo, haciendo lecciones, trayendo edificación, trayendo verdad, trayendo consejos. El apóstol Gabar
man. Ese apóstol tiene un montón de recetas de salud, man. Hermanos diferentes en diferentes ciudades, diferentes lugares de Babilonia, tienen recetas, man, de medicamentos saludables, naturales. Y eso es al servicio de quién? Al servicio de la casa de Yahweh Bahashim Yahushai en esta familia de fe. Apocalipsis 11:3. Otorgaré autoridad y a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Vean que cuando estás en otra iglesia falsa o en una doctrina del mundo, esta escritura te enseñan que esos que dice que mis dos testigos te dicen que son Moisés y Elías, cuando Yahushai se transfiguró, se transformó, men, en su cuerpo celestial y apareció Elías y Moisés, men. Eso es lo que es lo que te dicen que son los dos testigos, que ellos van a venir a pelear con la bestia, con el anticristo, que ignorantemente nuestra gente cree que el anticristo es una persona, un personaje que va a venir y va a controlar todo el mundo, un solo gobernante para todo el mundo, que es Satanás reencarnado, man, que tiene la marca de tres seises en la nuca y que él es el vivo demonio, man, vivo Satanás y que él va a gobernar y todo el mundo va a ser engañado y eso es pura paja, man, porque los dos testigos es Israel del sur e Israel del norte. Y un anticristo puede ser cualquier ser humano, man, incluyendo los israelitas, que están en contra del ungido, porque la palabra Cristo es ungido, cristianos es ungidos, anticristo es anti-ungido. Así que cualquier hombre o mujer que está en contra del Señor, que está en contra de Yahushai o de Yahweh, Yahushai, que está en contra de esta verdad, man, que está en contra de la Biblia y todo eso, ese es un maldito anticristo, man, una maldita anticristo. Hay razas como los edomitas, en su gran mayoría ellos son contra el Señor, man. Algunos creen que son cristianos y creen que están con el Señor, pero de todas maneras únicamente la salvación le pertenece a Israel. Pero hay vatos declarados, men, enemigos del Señor. Y yo tengo parientes así, man. Tengo parientes que cuando hablaba con ellos hace muchos años, blasfemaba este vato, man, contra el Señor. Era como que si odiara al Señor, era un maldito blasfemo, man. Ese diablo es un anticristo. Vamos a leer unas escrituras. Dice Primera de Juan 2:18. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ya ves, la gente, los israelitas que estaban en contra de Yahushai, que estaban en contra de la doctrina. En la realidad, esos son los anticristos. Primera de Juan 4:3. Y todo el que niega a Yahushai no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en este mundo, que principalmente eran esos edomitas, pero ¿quiénes fueron los que llevaron a Yahushai a la cruz? Fue Israel, fue los sacerdotes, y esos eran anticristos, acá nada más para
dar ese punto de los dos testigos y el anticristo. Y dice, ellos profetizarán por 1260 días, que son 3 años y medio, pero que sabemos que son 350 años. Que esa cuenta o esa suma de 350 años está aquí, dice, en el proyecto 1619 se lanzó en agosto, se lanzó en agosto de 2019 para conmemorar el 400 aniversario de la llegada de los primeros africanos esclavizados a la Virginia colonial en 1619. Un grupo de 20 y tantos africanos esclavizados llegó a la colonia de Virginia. Un corsario operado por los holandeses, White Lion, llevó a 30 africanos que sabemos que no son africanos, son israelitas del Reino del Sur, que este fue el primer barco que llegó a América, a Babilonia, con los primeros esclavos. Hay una canción que el apóstol ponía, que uno de los apóstoles ponía en sus lecciones, que es creo que es una salsa, y dice en los años 1600, está básicamente contando la historia, cómo los primeros Jacobos del Reino del Sur estaban llegando a las Américas. Dice, voy a seguir. Es más, a ver. Se llama Rebelión. Esta es la rola que pone el apóstol Ryan Love. Que está hablando, es una historia acá, pero es en el año 1600, que en 1619 fue los primeros esclavos del reino de Judá llegando a las Américas. Y de allí hay una cuenta de 350 años cuando vino la verdad. Que la verdad vino por este hombre que en el espíritu sabemos que es Elías en la reencarnación, o Juan Bautista. Fue cuando vino la verdad, cuando vino el entendimiento que ellos eran israelitas en el reino del sur, por medio del entendimiento de Deuteronomio 28, las maldiciones. Y a ver, nomás quiero leer. Porque Abba Vivens, él estaba en ciertos grupos que no estaban, que en ese tiempo no estaba el 100% de la verdad. Pero el Espíritu sacó a Abba Vivens a formar un grupo donde la verdad comenzó a salir, ¿me? Porque la verdad no vino toda, ¿cómo se dice? Revelada. Se vino revelando. Primero tenía que levantarse Judá. El entendimiento tenía que venir primero los llamados afroamericanos, los judíos. Y de allí iba a venir al resto de las tribus. Porque aquí dice que él pasó, que no sé si sea verdad o no, yo no conozco muy bien la historia. He leído aquí en Wikipedia y escuchado a hermanos. Pero aquí, según dice, que estuvo en diferentes organizaciones hasta que él comenzó su propia organización, donde comenzó a salir la verdad, men. Dice, el fundador de la primera agrupación y del movimiento fue Abba Vivens. A ver, ¿dónde está? Voy a leer un poquito, no lo iba
a leer, pero ya estamos aquí. Dice, historia. Esta facción ideológica del movimiento hebreo israelita recibe su nombre en una antigua dirección escolar ubicada en One West 125, calle Harlem, Nueva York, que allí es donde comenzó a salir la verdad, man. Ahí fue donde la verdad comenzó a florecer, de que los afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles y hay más israelitas esparcidos por todo el mundo, somos las 12 tribus de Israel, man. Somos el pueblo del Señor, Israel, que Israel tiene que estar esparcido por todo el mundo. Por eso el Señor va a venir a rescatarnos. Israel no tiene que estar en la tierra o en la tierra prometida, en Medio Oriente. La gente no tiene que estar ahorita allá, las tribus no tienen que estar allá. Las tribus van a ser llevadas por Yahushua, man. Ahorita la condición de Israel, según la palabra, que es la verdad, según la Biblia, que es la verdad, es que los israelitas estamos esparcidos por todo el mundo. Y que en la tierra llamada Babilonia o Sodoma o Egipto iba a salir la verdad, man. Dice, Nueva York, originalmente conocida como la Escuela Israelita del Tanaj, posteriormente renombrada como Iglesia Israelí del Conocimiento Práctico Universal, posteriormente como Escuela Israelí del Conocimiento Práctico Universal. Desde entonces la escuela se ha dividido en numerosos grupos, siendo la Iglesia Israelita de Dios en Yahushua Mashiach, con sede en Nueva York. El cambio del nombre más reciente y la Escuela Israelita del Conocimiento Práctico Universal, con sede en Pensilvania, el que lleva el nombre más similar. La mayoría de los grupos hebreos israelitas relacionados con One West no se consideran cristianos y niegan la Trinidad, así como la creencia de que la salvación es para todas las naciones de la tierra. Que sabemos que hay israelitas esparcidos por toda la tierra, pero en general no es para todas las naciones. Y bueno, el punto aquí es que Abba Bivens, él se separó, can, y él siguió al Espíritu Santo. Básicamente el Espíritu Santo lo levantó, porque Abba Bivens, él es Elías, y Elías siempre viene a preparar el camino de Yahushua. Antes de que Yahushua comenzara su ministerio, Elías andaba hablando de él, man. Elías andaba preparando el camino para cuando Yahushua comenzara el ministerio. Lo mismo fue Abba Bivens. Abba Bivens comenzó a preparar el ministerio de la verdad, del evangelio, las buenas nuevas, porque ya viene Yahushua, man. Antes de que venga Yahushua, tiene que venir Elías, y Elías ya vino, si lo pueden recibir. El fundador de la primera agrupación y del movimiento fue Abba Bivens, cuyo nombre real era, casi no lo puedo decir, pero en fin, ustedes hermanos o hermanas, si no lo han leído, pues pueden poner el nombre y leer, pero yo no sé si todo lo que dice aquí es 100% verdadero, ¿ok? Pues sabemos que este diablo mete paja. Vamos a ver. Nada más para mencionar la cita bíblica, que Elías tiene que venir a preparar el camino de Yahushua. Vamos a ponerle Jesús, porque ya sabemos que es como este diablo te da las escrituras, man. Pero Jesús no es el nombre de Yahushua o del Mesías. El nombre del Mesías, del Hijo de Dios, es Yahushua, que significa el existe o el existente. El nombre del Padre es Yahweh, que significa Selakia. El nombre de Yahushua significa el Salvador o el que salva.
y el nombre del Padre Yahweh es Él existe o el existente. Y vamos a agarrar Mateo 17:10, déjame ver si... Dice Mateo 17:10. Entonces los discípulos le preguntaron a Yahushua, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Yahushua. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, de la misma manera que va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces Elías viene a preparar el camino antes de la venida de Yahushua. Y Elías ya vino. Y así como en ese tiempo, cuando Yahushua estaba en la tierra, había diferentes doctrinas, diferentes filosofías, maneras de pensar acerca del Señor o de seguir al Señor, de cuál era la verdad. Hoy en día es lo mismo, man. En este tiempo es lo mismo. Diferentes doctrinas, diferentes organizaciones, diferentes maneras de creer que agradan al Padre, pero la verdad es solo una. Y esa es la gran piedra de molino. Ok, siguiendo aquí, dice, ya vimos, había un punto importante que fue por lo que agarré aquí a Abba Vivens, porque Abba Vivens comenzó su ministerio en 1969. Y vamos a ver, porque no me acuerdo haber leído fecha, pero lo acabo de leer. Aquí dice 1963. Y antes buscabas información, man, y salía luego lo que querías encontrarme, en lo que te ocupabas. Ahí estaba ya, aquí está, mira. No lo había visto. Dice, el fundador de la primera, creo que hasta lo leí en Salakia, dice, el fundador de la primera agrupación, ¿sabes qué? Voy a ir acá. Dice, en Nueva York asistió a los Guardianes de los Mandamientos de Harlem, una organización religiosa judía, durante 20 años, pero finalmente abandonó ese grupo en 1969 debido a un desacuerdo. Así que él salió en desacuerdo, por un desacuerdo ¿de qué? De una fiesta, de una borrachera, de una bicha, man, de una mujer. Salieron desacuerdo por las escrituras, man, porque vatos querían torcer o tenían su propio entendimiento y razonamiento en la carne de la escritura cuando la escritura es espiritual. Así que ahí salieron en desacuerdo, man, ¿ca? Porque la verdad iba a salir. Dice que finalmente abandonó este grupo en 1969 debido a un desacuerdo sobre la revelación, ya ves, del Nuevo Testamento para fundar un grupo que rechazaba tanto el cristianismo como el judaísmo. Él salió, man, porque en lo que he leído y escuchado, antes estaban los primeros hermanos del Reino del Sur. Ellos estaban mezclando el judaísmo actualmente de las ratas, de los fucking gorras chicas, Amalek, el bastardo que se sienta en Asdod. Ellos estaban agarrando sus costumbres, su enseñanza, su creencia, todo, man. Nada más estaban diciendo que ellos también eran los morenos, que también eran judíos en esa manera. ¿Ya? Pero el espíritu estaba con Abba Vivens porque él es Elías. Así que él tuvo que cortar, man, a, a,
a esa gente, tuvo que cortar a esos vatos donde se reunía. ¿Para qué? Para seguir este, con el Señor, para seguir con el Espíritu Santo, man. Para que el Espíritu Santo se moviera y trabajara, Rakakwadash, y saliera la verdad, man, comenzara a salir la verdad. Porque seguir las filosofías cristianas o seguir las ideas de las gorras chicas, man, eso es estar muerto espiritualmente. Ser un católico es estar muerto, ser un cristiano es estar muerto, ser un adventista es estar muerto, man. Ahí no está el Señor, ahí no hay vida, ahí no venimos a la vida espiritual. Y estaba profetizado, ¿dónde es? Ah, que por 1260 días, 3 años y medio, que son 350 años, a partir de ese estado de esclavitud, iba a venir la vida, man, cuando el Señor le dijo del valle de los huesos secos al profeta, y mira, y los empezó a traer a la vida. Cuando el valle de los huesos secos, que está hablando de la nación de Israel, vino a la vida fue en 1969, a ese desacuerdo de que la doctrina no es el cristianismo, de que la doctrina no era el judaísmo, que nosotros somos, o ellos comenzaron con los morenos, la tribu primaria, Judá, que ellos eran israelitas de sangre y la manera de seguir al Señor no era ni en el cristianismo, ni en el judaísmo, ni en ninguna otra fucking mierda. Dice, debido a un desacuerdo sobre la revelación del Nuevo Testamento, Rakakwadash trabajando, man, para fundar un grupo que rechazaba tanto el cristianismo como el judaísmo. ¿Ya ves? Dice, tras la muerte de Vivens en 1973, se seleccionaron 2 miembros para dirigir la escuela, Moshe Ben Kerem y Jacob. Jacob también fue guardián de los mandamientos, ya ves, hermanos se vinieron con Abba Vivens, man, y siguieron la verdad, y luego se separaron. No sé en qué lapso, pero el apóstol Tahar, él estuvo aprendiendo ahí con los ancianos y el apóstol y el Espíritu Santo siguió trabajando con el apóstol Tahar, man. Y vatos han salido, se han caído de la verdad, man. Igual así como el Señor cuando agarró a Abraham, Abraham tuvo, no sé si tuvo 8 hijos en total, man. Creo que 8 hijos en total, o tuvo más hijos. Tenía a Ismael, pero Ismael no fue elegido. Israel fue el elegido y de los otros hijos de Abraham, ninguno fue elegido. El Señor estaba siguiendo ese linaje y luego Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú e Israel. Selah, que había dicho que Israel era hijo de Abraham. Abraham tuvo varios hijos. Ismael era el primogénito. Ismael no siguió con el linaje. Los árabes el Señor no está con los árabes, con los hijos de Ismael. El linaje y la bendición siguió con Isaac. Isaac tuvo 2 hijos y su primogénito era Esaú. Y otra vez el Señor rechazó al primogénito y escogió a quien, a Jacob, que luego fue cambiado su nombre a Israel, que ahí fue donde vino la bendición del pueblo escogido, el pueblo que el Señor apartó y lo llamó santo, que santo significa apartado para el Señor. Así que fue un proceso, man. Y este proceso, aplicándolo aquí, es GMS, la gran piedra de molino, ¿ca? Que tiene el 100% de la verdad. Por eso damos doble honor. Selah, que así explico de más aquí. Dice, por eso damos doble honores, man. Pero siguiendo aquí, ok, ya vimos 1260 días, 350 años, vamos a sacar la suma. 1619, cuando llegaron los primeros hermanos de Judá, del reino del sur. O sabes qué, Selah, que se me estaba yendo, pero
antes de agarrar esa suma, primero vamos a cuarta de Esdras. Creo que es 13:43. Cuarta de Esdras. Ok. Cuarta de Esdras 13. ¿Sabes qué? Lo voy a leer desde el 40 para agarrar el contexto, man. Son escrituras básicas del entendimiento de cómo sabemos que somos los israelitas del norte. Está la escritura que dice cómo llegaron las llamadas tribus perdidas, que es el reino del norte de Israel, cómo llegó aquí a las Américas. Dice, estas son las 10 tribus perdidas que fueron llevadas cautivas de su tierra en tiempo del rey Oseas, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas y las llevó a través de las aguas y así llegaron a otra tierra. Y esta otra tierra que dice aquí es en Asiria. Aquí el rey Salmanasar de Asiria conquistó el reino del norte de Israel, que su capital era Samaria, man. Conquistó el reino del norte y se llevó a la mayoría de israelitas. Siempre quedan remanentes, man, pero se llevó a la mayoría a otras tierras, que esas otras tierras eran tierras en Asiria. Pero dice que los israelitas allí en el 41, pero tomaron este consejo entre ellos, que dejarían la multitud de los paganos y se irían a un país más lejano, donde nunca había habitado la humanidad. Y en este tiempo, en el pasado que estamos hablando ahorita, al que se refiere la escritura, toda la tierra era conocida o habitada, a excepto del continente llamado americano. El continente americano era la tierra más lejana y esa tierra no estaba habitada. Toda la demás tierra, los demás continentes, eran conocidos y eran habitados. A donde fueran, había gente, man. Entonces, los israelitas estaban hablando del continente americano, que ya lo conocían, porque Salomón mandaba traer oro y plata, piedras y madera del continente americano, man. Por eso Salomón tenía tanto oro. La plata no valía. Y en México es el país que más, creo que es el país que más plata del mundo tiene. Así que cuando llegaron acá, nomás llenaban costales de plata o barriles y iban para el barco, man. Oro, había oro en los ríos, man. A simple vista, ni siquiera tenían que andar haciendo hoyos en las montañas para extraer el oro. El oro estaba en el suelo, man. A simple vista, nomás lo recogían y se lo llevaban. Dice, pero tomaron este consejo entre ellos, que dejarían la multitud de los paganos, la tierra de los asirios, y se irían a un país más lejano, donde nunca había habitado la humanidad, que nomás venían, recolectaban oro, plata, especies, madera, animales exóticos, y se los llevaban, y no se quedaban a vivir aquí. Dice, para que allí guardasen sus mandamientos, los cuales nunca guardaron en su propia tierra. Así que cuando hicieron ese plan, se pusieron en manos, se arrepintieron, obvio se tenían que haber arrepentido y haber dicho, "Oh, sabes que la cagamos, por eso el Señor nos entregó a los asirios". Ellos ya sabían, porque no era la primera vez que el Señor entregaba a Israel en manos de sus enemigos. Cuando Israel la cagaba, el fajo o el cinto, la madriza que les daba el Señor era por medio de las otras naciones. Las otras naciones son usadas como ese azote, men, para castigar a Israel. Así que los israelitas ya se sabían ese cuento, men, ya habían pasado por eso. Ya sabían que el Señor los había castigado. Por eso querían regresar al Señor en una tierra nueva, man.
como un matrimonio disfuncional, men, peleas, todo. Están quemados en el barrio, están quemados con la familia. La vieja es una puta, el vato un drogadicto y todo. Y luego, como que si hablan y dicen, hey, ¿sabes qué? Vamos a ponernos pilas y vamos a hacer otra oportunidad por nuestros hijos. Vámonos a vivir a otro lugar y comencemos de nuevo. Así hicieron los israelitas, men. Vamos a clamar misericordia al Señor, perdón, y vamos a comenzar a seguir al Señor. Que cuando llegaron hay hay registros de que efectivamente y verdaderamente estaban siguiendo al Señor cuando llegaron a las Américas. Y esta es una prueba. Y hay más piedras en Brasil y en Puerto Rico y en diferentes lugares de todo el continente había registros que en su gran mayoría destruyeron los españoles. Solo quedaron algunos lugares ocultos o enterrados para evidencia de que los llamados indígenas son los israelitas. Esta es la piedra de Lunas, Nuevo México. Tiene el paleobreo, como pueden mirar. Son es el decálogo, los 10 mandamientos. Que este es el paleobreo, la escritura original de la nación de Israel. Los indígenas de Norteamérica escribieron eso, porque ellos son la tribu de Gad, una tribu de Israel, y escribieron en paleobreo, man. Y eso que habían estado en Asiria, ya habían hecho una mezcla del hebreo, ya tenían otra lengua, pero aún así también tenían paleobreo, man, que el paleobreo es la lengua original de Israel, de nosotros. Nuestra lengua no es español, no es el inglés, es el paleohebreo. Esa es nuestra lengua, man. Y si y pueden leer aquí Wikipedia, nada más escupan los huesos porque te va a decir Esaú que tal vez vinieron unos gorras chicas y lo escribieron allí en el año 1900 y pura paja, ¿no? Ya sabes. Esaú quiere seguir ocultando la verdad, pero la verdad ya está a la luz, man. Pero nada más la van a ver los elegidos. Los elegidos van a ser traídos a la luz. Los demás están sordos y ciegos, man, para no creer, para burlarse, para decir mamadas, man. Dice, para que guardasen allí sus estatutos, los cuales nunca guardaron en su propia tierra. Si no los habían podido guardar en su tierra, pues ya sabemos que era cuestión de tiempo, para que empezaran a inventarse nuevos dioses. Por eso dice la escritura que iban a adorar nuevos dioses que sus padres no conocieron. Que son todos esos, que no son dioses, ídolos prehispánicos, man. El Tlaloc y toda esa onda, man, en diferentes este, tribus de Israel comenzaron a adorar diferentes falsos dioses, man, por todo el continente americano. Dice, para que guardasen ahí sus estatutos, los cuales nunca guardaron en su propia tierra, que sí, que pudimos ver que los guardaron por un tiempo. Dice, y entraron entraron en el Éufrates por las estrechez del río, porque el Altísimo entonces les mostró señales y detuvo el diluvio hasta que hubieron pasado, porque ese río es bravo, man. El río Éufrates, en ese tiempo, ahorita ya se está secando, es profecía, pero en ese tiempo, man, estaba en su esplendor y hay ríos que tienen zonas que les llaman los rápidos o rápidos, donde la corriente es rápida, man, y es peligrosa, destruye barcos. Aparte iban a pasar por tierras, por pueblos, donde gente podía tirarles flechas o querer parar los barcos. Y luego iban a entrar el río Éufrates, desemboca en el Golfo Pérsico.
en el Golfo Pérsico y, y luego está el Mar de África y eso es peligroso. A ver, el Mar de África es peligroso. Hay tormentas, todo tipo de complicación. Vamos a ver dónde está el río Éufrates. Creo que este es porque aquí lo marcaba, pero por alguna extraña... Oh, sí, aquí está, mira. Estaba mirando. Estas son autopistas, creo. Pero aquí está el río Éufrates. ¿Ves? Entonces el río Éufrates... Una vez hice una lección acá. Exactamente porque la escritura menciona el lugar donde estaban la mayoría de los israelitas. Pero como podemos mirar, el río Éufrates desemboca aquí en el Golfo Pérsico, man. O sea, que ese es un fucking lago. Aquí está el Éufrates. Éufrates, Éufrates. Sí, ¿dónde está el mar? Que creo que cambia de nombre. Oh, aquí viene, mira. Aquí viene. Aquí ya se llama río Shad al-Arab. Pero como podemos mirar, es el mismo río Éufrates que desemboca aquí en el Golfo Pérsico. Así que esta es la travesía que tenían que pasar, Golfo Pérsico, que tenían que pasar. Si no hubiera sido por el Señor, hubiera sido imposible, porque no creo que estando ahí en un estado de conquistados o de prisioneros en Asiria, hayan, hayan tenido los recursos para construir los grandes barcos que se necesitaban, man. Así que el Señor estuvo con ellos porque era un propósito de Yahweh Bahashem Yahushai que cruzaran todo esto. Aquí está la línea por donde vinieron. Que cruzaran todo esto, man, todo África, para llegar al continente americano, man. Que así es como Cristóbal Colón supo la ruta, porque él leyó cuarto de Esdras. Cristóbal Colón traía vatos que hablaban hebreo. Dice, entonces vinieron, dice, ¿dónde es? Pues el Altísimo les mostró señales y detuvo la inundación hasta que cruzaron, porque a través de esa región había un largo camino que recorrer de año y medio. La misma región se llama Arzaret, que Arzaret es otra tierra. Entonces vivieron allí hasta el fin de los tiempos, hasta que venga el Señor. Entonces los israelitas seguimos aquí. Y ahora cuando comiencen a llegar, y ahora vivieron allí hasta el fin, y ahora cuando comiencen a llegar, el Altísimo detendrá de nuevo las fuentes del río para que puedan pasar. Pero cuando comience a llegar, ¿quién, man? Aquí llegaron, aquí llegaron los israelitas 2700 años atrás a este continente, man. La gente que estaba aquí cuando llegaron los europeos eran israelitas, nosotros. Pero dice la escritura hasta que comiencen a llegar. ¿Y quién tenía que llegar? Pues tenía que llegar el resto de las tribus de Israel, man.
que cuando fue cuando comenzaron a llegar los llamados afroamericanos, los morenos, Judá, Benjamín y Leví. Ellos comenzaron a llegar allá, ya lo quité, oh, aquí está, en 1619. En 1619 iban a estar en esta tierra muertos, men, esclavos, porque estar alejados del Señor, que seguimos siendo esclavos, pero el Señor ya trajo a la vida a un grupo de israelitas que son los escogidos, que fue cuando Abba Vivens comenzó el ministerio. Entonces, 1619 más 350 años, son los 3 años y medio, es 1969. De 1619 a 1969 pasaron 3 años, cuando la verdad comenzó a surgir, men. Cuando israelitas empezaron a vivir y alabar al Señor como israelitas, men, de sangre. ¿Ya ves? Y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Vean que estamos en el fin de los días de Esaú-Edom, y la vestimenta de cilicio son las túnicas que usamos en las calles, men, o en las ceremonias, dice, o en las fiestas del Señor. Dice, estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Y como estaba diciendo, creen que es Elías y Moisés, y que van a venir en dos ancianos y que van a andar como Harry Potter, man, luchando contra el anticristo en una guerra de poderes, man, con bastones y todo, y que van a estar básicamente en una batalla, man. Pero no es así, porque el anticristo es principalmente Saúl, que es la bestia, que es la nación de la bestia, o las naciones, los llamados europeos o la OTAN, una alianza de naciones que comenzó con países edomitas, con 10 países edomitas, la Unión Europea, y luego se formó o creo que primero se formó la OTAN, Celaquia, y luego hubo la Unión Europea, pero cuando se formó la OTAN, América, Babilonia, se convirtió en el líder de la OTAN, man. La ramera montando a la bestia. Dice, estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Y esos dos profetas representan, o esos dos testigos, representan a Israel del sur y Israel del norte. En el pueblo del Señor, Jeremías 11:16. Yo el Señor antes los llamaba Selaquia. Yo el Señor antes los llamaba olivo frondoso. El Señor usa esa metáfora de olivo para hablar, para referirse al pueblo de Israel. Yo el Señor antes los llamaba olivo frondoso, hermoso a la vista y lleno de buen fruto. Pero ahora he enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quebrantados. Ya ves, el Señor estaba castigando a Israel, men, o a Judá, can, por medio de quién, de otra nación. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, he ordenado que lo destruyan, pues los pueblos de Israel y Judá, ya ves quién es el olivo, se está refiriendo a Israel y Judá, el reino del sur y el reino del norte. Israel, el reino del norte, Judá, el reino del sur. Pues los pueblos de Israel y de Judá han hecho lo malo y despertaron mi enojo al quemar incienso a Baal. Entonces, ¿quién es el olivo? La nación de Israel. Isaías 44:1. Escúchame ahora, Jacob mi siervo, Israel mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda, dice, no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío,
mi amado Israel, mi elegido, no tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos, ¿ya ves? El Señor llama olivo a Israel en metáfora y la nación de Israel es la única nación que es testigo del Señor, man, de que el Señor existe. Las naciones han escuchado, han visto su poder, pero no han estado con registro como su nación, visto todo lo que nuestros antepasados miraron, que todo está registrado en el libro, en la Biblia, en el rollo. El libro santo es el testamento de Israel. Ese es un libro que nos pertenece a nosotros los israelitas, es nuestro libro, es nuestro testamento. Ese libro no es para las naciones, no es de las naciones. Hay profecías contra las naciones ahí. Hay profecías que el Señor mandaba a decir a otros reyes cuando el Señor iba a tumbar sus reinos. Pero el libro es el testamento de Israel únicamente. ¿Can? Entonces, el único testigo, el único pueblo testigo de Yahweh es Israel. Y Israel fue dividido en dos reinos, sur y norte. Dice, el Señor te hizo, Selaquia, no tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola. Isaías 43, 10 dice, pero tú eres mi testigo fiel, Israel. Y aquí tenemos la tabla de las tribus. Can. Judá, Benjamín, Leví, Simeón, Zabulón, Efraín, Manasés, Gad, Rubén, Neftalí, Aser, Isaacar. Llamados afroamericanos, antillanos, caribeños, haitianos. Que la gente más fucking bruja que existe en el mundo son los haitianos, que son la tribu de Leví. Que cuando estaban con el Señor eran la tribu elegida para ministrar el templo, para ser el intercesor entre el pueblo y el Señor. Era Leví, men, los haitianos, los llamados haitianos. Pero ahora, por desobedecer, son los más malditos, men, de las tribus de Israel. Su religión ahí es el vudú, es el fucking satanismo, adorar al diablo, man. Es la religión de Leví ahora, ¿ya ves? Es lo contrario, ¿eh? Lo contrario a lo que fueron. Dominicanos desde Guatemala, Panamá, puertorriquenses, cubanos, indios de Norteamérica, indios seminoles desde Argentina a Chile, desde Colombia a Uruguay, y los mexicanos, men, y zacaritas, otra gente súper maldita, men. Todas las tribus están en estado súper maldito, men. Los únicos que hemos sido lavados y limpiados y traídos a la luz por la misericordia del Señor y tenemos la esperanza de ser parte de los elegidos, es la elección, men. Los hermanos, hermanas que han despertado de ese sueño de ser de ser otra raza, de ser un latino, de ser un negro, de ser un indio, a venir a saber que somos israelitas, a los que nos reveló el Señor. Estamos peleando en esta carrera de fe, estamos vivos espirituales. Sabemos qué le agrada al Señor, sabemos lo que no le agrada. Dice Isaías 43:10. Pero tú eres mi testigo fiel. Pero tú eres mi testigo, pero tú eres mi testigo, Israel. Dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí. Ya ves, ¿quién fue escogido? Nada más Israel. Y comprender que yo solo soy Yahweh. Y comprender que solo yo soy Dios o poder. La palabra Dios es ala, poder. No hay otro poder, nunca lo hubo y nunca lo habrá.
Y ahora vamos a hablar de la vestimenta, los sacos, que es un saco que es como debe vestir un profeta en estos días del fin, men. De ninguna manera un profeta debe salir a las calles con un traje, men. Un traje es de edomitas, men. Un traje básicamente es una vestimenta de un esclavo, este, ¿cómo se dice? Dominado o sometido a Esaú. Por eso miramos líderes religiosos, men, llamados cristianos que dicen que tienen la verdad, pero ellos usan traje. Y esa vestimenta representa el dominio de Esaú Edom en el mundo, men, en las naciones. Antes los líderes mundiales usaban sus ropas o su vestimenta original, men, ¿cómo se dice? Tradicional de sus países. Pero como Esaú Edom viste un traje, corbata y todo, tú miras ahora chinos que van a ir a la reunión más importante de su vida y llevan el traje más fino que pueden comprar. Los pastores tienen que llevar el mejor traje que tienen a la iglesia, men, a dar la enseñanza, porque están muertos en esclavitud. Dice silicio, para entender lo que dice aquí, que iban a estar vestidos de silicio en Apocalipsis. El silicio era básicamente un saco, un costal o una arpilla rasposa que usaban para mostrar su tristeza o su arrepentimiento delante del Señor. Dice, la versión antigua de la Reina Valera lo vierte al español como saco, la moderna dice ropas ásperas, mientras que la Biblia de las Américas emplea el término cilicio. En época de San Agustín de Hipona, los bautizados adultos vestían el cilicio, simbólicamente durante la parte de la ceremonia. Este es un saco, que dice, este es un cilicio, un saco, que dice la escritura que los profetas iban a vestir con un saco, que es la túnica que usamos. Números 15:37. Yahweh dijo a Moisés, dirás esto a los israelitas, hagan flecos en los bordes de sus vestidos. Así que al borde de este saco, de este arpilla o costal, llevan flecos porque los israelitas a los israelitas el Señor nos puso en nuestra ley que nuestras vestiduras tenían que llevar flecos. Aquí está, mira, ¿ya ves? Ahora quiero enseñar algo. A ver, zarape. Ahí está, mira, ahí está un saco, una túnica, una vestimenta de silicio, de colores. Y esto me recuerda a la escritura de cuando Jacob amaba más a José que a sus otros hijos y le hizo una túnica de colores con flecos. Nosotros hacemos este el saco, man, de una prenda que compremos o que tengamos o lo que sea, que no es algo fino, no es algo donde queremos que se mire costoso, que se mire bonito o todo eso, man. Es algo, estamos en aflicción. Tenemos que vestir eso y nosotros le ponemos flecos, pero los indígenas, ellos usaban esta vestimenta y ya tenía flecos, man. La ropa de indígenas tenía flecos porque la escritura dice que poner flecos a la ropa es algo espiritual que está en nuestro espíritu, en el espíritu de los israelitas. A ver,
Bueno, esto ya fue cuando los agarraron de pinches esclavos los europeos. Pero como pueden mirar, aquí este vato tiene su zarape, men, con flecos. Había indígenas que traían hasta flecos en el sombrero. Mujeres con flecos en el rebozo. A ver. Como pueden mirar, en todo el continente llamado americano, mujeres vestían similar, men. Israelitas vestían similar. Aquí ya vemos que pues es una domita, ¿no? O aparentemente una domita, porque se mira como domita, pero no sabemos, pues. Pero sí sabemos que estas ropas son de Jacob. Y Jacob está por todo el mundo. Así si dices, oh, una vez fui allá a un pinche país y también traían así, pues probablemente ahí llegaron israelitas también. Dice en Números 15:37, Yahweh dijo a Moisés, dirás esto a los israelitas, háganse flecos en los bordes de sus vestidos, y esto les será en generación, y esto les será de generación en generación. Pongan en los flecos un hilo púrpura violeta que es azul, ¿ven? Aquí dice violeta, pero es de color azul. Así serán sus flecos y cuando los vean, se acordarán de todos los mandamientos. Era un recordatorio, men, era como una señal de, de, de israelitas, men. Así serán sus flecos y cuando los vean, se acordarán de todos los mandamientos de Yahweh. De esta manera los pondrán en práctica y no seguirán las malas inclinaciones de su corazón y de sus ojos que los arrastran a la infidelidad. Man, eran para que te mirara la ropa y dijeras, oh, ¿sabes qué? Los mandamientos. A veces, a veces tenemos algo que recordar. Y antes, ¿qué hacíamos? Nos rayábamos la mano, man. Nos poníamos allí con una pluma o algo, si teníamos algo importante que recordar para que no se nos fuera a olvidar. Te rayabas la mano y traías ahí esa rayada por varios días, man, cuando tenías que recordarte de algo. Así que el Señor lo hizo en la vestimenta para que nuestra gente siempre tuviera presente los mandamientos. Quebraron los mandamientos, pero se siguen vistiendo, man, con flecos. A ver. Era un estilo de chamarras que fue famoso. Ese estilo de chamarras fue muy famoso, man. Aquí en Issacar y también allá, creo que en Babilonia. Y era ropa que normalmente era usada por Jacob, man, en tiempos más modernos. De ese modo se acordarán de todos mis mandamientos, no los pondrán en práctica y serán santos delante de su poder. Yo soy Yahweh su poder, yo los hice salir de Egipto para ser su Dios. Yo soy Yahweh su poder, ¿ya ves? Entonces, la manera correcta de un hombre del Señor es salir con una túnica, man. A ver. Y no nada más salir con la túnica, men, salir en el 100% de la verdad que es en GMS, porque de otra manera no importa que traigas flecos y que creas que eres un israelita, si no tienes la verdad, el Señor te va a matar, man. O creo que aquí tengo que ponerle negros, man, porque si no, no sale.
Y como pueden mirar, diferentes campos. También salió una rata ahí, pero que esta es una iglesia maldita, man, de un vato que nada más agarró fama y dinero. Can. Hay diferentes iglesias, mira estos vatos como visten, con dorado, en shed y todo esa madre. Pero aquí había visto, estas son las túnicas como deben de ser, con flecos, el hilo azul abajo, como pueden mirar. No sé qué iglesia es esta, men, pero hay hermanos que siguen la gran piedra de molino. Can. Pero así como está aquí, esta es la manera correcta, como nos la enseñaron nuestros apóstoles, ancianos, obispos y maestros de la gran piedra de molino. Can, y con eso, Akiam, espero que haya sido edificante. Selakia andaba ahí brincando de un lado para otro. Yo creía que iba a ser una lección corta men, ayer me aventé una hora haciendo esta lección y al último no salió, men. Así que espero que haya sido edificante para ustedes. Sea toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakwadash, Yahweh Bahashem Yahushai Barakatam, Shalom, Shalom.